Ok, nos quedamos en la de la resistencia indígena. Continuamos. Lejos de la sumisión total, los pueblos indígenas resistieron activamente de diversas maneras. Por ejemplo, vienen aquí varios puntos. Por ejemplo, la primera es la resistencia activa. Incluyó rebeliones armadas, ataques o asentamientos españoles y luchas organizadas contra las autoridades coloniales. Ejemplos notables incluyen la resistencia de las Taironas y Quimbayas en Colombia y la defensa de Tenochtitlan, liderada por Cuauhtémoc. Resistencia pasiva y adaptación cultural. Los indígenas también resistieron mediante la preservación encubierta de sus tradiciones y creencias. Integraron elementos cristianos con su propia iconografía y su cosmovisión, creando nuevas formas de expresión cultural que servían como espacios de negociación, simbólica y supervivencia identitaria. Lucha continua. La resistencia indígena no terminó con la colonia. Hoy en día los pueblos originarios continúan luchando por el reconocimiento de sus identidades, derechos territoriales y la descolonización de saberes, reivindicando la dignidad y diversidad cultural. El 12 de octubre, anteriormente conocido como el Día de la Raza, se conmemora en muchos lugares como el Día de la Resistencia Indígena y un reconocimiento a su lucha constante a lo largo de 500 años. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Nada más espéreme tantito. Vamos a ver. Vamos a ver un videíto cortito. La conquista y colonización de América. Leo, Leo, apúrate, ya vamos a llegar a la piedra del indio. ¡Hoy! Acabo de conseguir algo. ¿Qué conseguiste? Te muestro cuando lleguemos. Pero entonces acelera el paso. ¡Wow! ¡Qué bella se ve Caracas desde aquí! Sí, es hermosa. Por cierto, ¿qué conseguiste? 12 aún. Es una piedra con algunos dibujos. Leo, no solo es una piedra, es parte de un petroglifo. ¿Un petroglifo? Sí, ¿sabías que nuestros ancestros poblaron estas tierras hace miles de años? Ellos fueron los pueblos originarios. Déjame explicarte.
Hace miles de años, los pueblos originarios que habitaban lo que hoy conocemos como el continente americano vivían en armonía con la madre naturaleza. Eran hombres y mujeres fuertes, llenos de espiritualidad. Comprendían su existencia y todo lo que les rodeaba como algo mágico y maravilloso. Se comunicaban con el sol, la luna y los animales. Se dedicaban a la caza, la pesca y recolección de frutos. Utilizaban la palma de moriche para la fabricación de sus viviendas. Elaboraban instrumentos de caza con piedras, huesos y conchas marinas. Eran pueblos itinerantes, es decir, no se mantenían por mucho tiempo en un mismo sitio, pero conservaban un espíritu humilde y solidario. Vivían respetando a la tierra y todo lo que les ofrecía. Un día, el mar trajo consigo hombres extraños. Utilizaban vestimenta diferente y hablaban un idioma desconocido. Ellos se maravillaron con todo lo que veían y daban artefactos singulares a cambio del oro y las perlas que nos regalaba la naturaleza. Estos hombres, que en principio se presentaron como amigos, lunas más tarde se apoderaron del territorio, sometiendo a los que allí habitaban y convirtiéndolos en esclavos. Su ambición los llevó a explotar las tierras y destruir todo a su paso. Empuñaron espadas, puñales y armas de fuego en contra de todo aquel que ofreciera resistencia. Fue una época de desolación, malestar y lucha para un pueblo valiente que con menos recursos se negó a ser sometido. A esto es a lo que se refería mi profesor de historia cuando hablaba de la resistencia indígena. Sí, Leo, pero la historia no termina ahí. La resistencia se mantuvo a lo largo del tiempo. Muchas batallas se libraron hasta que Simón Bolívar, junto a un grupo de valerosos hombres y mujeres, lograron la independencia, reivindicando a nuestros antepasados y obteniendo el bien más preciado, la libertad. Está libre para hombres libres. Luego te cuento más sobre la libertad. Vamos, ya es tarde. Espérame. Ok, el videito que vimos está muy cortito y nos da un poquito más la información, un poquito más resumida en cómo fue La conquista y colonización. la resistencia indígena en ese tiempo, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Espérenme, espérenme. Vamos con la siguiente. Virreinato de la Nueva España, organización política, económica y social.
El virreinato de la Nueva España se organizó mediante un sistema complejo y jerarquizado, diseñado para maximizar el control y los recursos para la corona española. La organización política era centralizada y jerárquica con el rey de España como máxima autoridad, aunque representaba un territorio para diversas instituciones. Aquí abajito vemos las instituciones de las que se están hablando. Y la primera es el rey de España, la autoridad suprema que gobernaba a través del Rey Consejo de Indias. Real Consejo de Indias, con sede de España, promulgaba leyes, designaba funcionarios y actuaba como tribunal supremo para asuntos coloniales. Virrey, el representante personal del rey de la Nueva España, poseía amplios poderes administrativos, militares y judiciales, y su mandato solía durar 3 a 5 años. Real Audiencia, el máximo tribunal de justicia en la colonia con funciones de gobierno en ausencia del virrey y de la supervisión de sus acciones. Cada uno de estos manejaban su propia institución o su propia manera de realizarlo, ¿ok? La manera de ejecutar cada una de sus funciones. Gobernaciones e intendencias, divisiones territoriales mayores que administraban provincias o reinos específicos lideradas por gobernadores e intendentes respectivamente, que reportaban al virrey, cabildos, ayuntamientos, gobiernos locales, municipales, encargados en la administración de ciudades y pueblos. Sí, cada uno tenía sus funciones. En organización económica, aquí vemos, dice, la economía se basó en la explotación de recursos naturales y estaba orientada a beneficiar a la corona española a través de un sistema monopólico. En la primera, que sería la minería, el pilar fundamental de la economía, especialmente la plata, que generó grandes riquezas y fomentó el desarrollo de otras actividades económicas y centros urbanos. Debemos saber que eso fue lo más primordial, ¿ok? Agricultura y ganadería, actividades vitales para el sustento de la población y el ganado, además de la exportación de productos, se introdujeron nuevos cultivos que fue trigo, cebada y ganado, vacas, ovejas, comercio monopolizado por la corona que controlaba las rutas y los productos principalmente a través del puerto de Veracruz. Esto limitaba al comercio con otras naciones y fomentaba el contrabando. ¿Sí? Obrajes y talleres artesanales, centros de producción de manufacturas textiles y otros bienes que aunque importantes localmente, no competían con los productos importados de España. Estos fueron los más importantes, los más principales. En la organización social, la sociedad novohispana fue una estructura jerárquica rígida, basada en el origen racial en un sistema de castas y la pureza de sangre, lo que determinaba la posición social, los privilegios y las ocupaciones. Sabemos que esto se vio mucho en ese entonces, siempre eran lo de la sociedad alta y lo de la sociedad baja, eran los que los tenían como esclavos, los tenían que ir trabajando con un salario mínimo, muy mínimo o mal pagado, pero siempre aprovechándose en las personas que se dedicaban a trabajar, a conseguir su dinero honradamente, ¿ok? Luego dice, españoles peninsulares. Nacidos en España, ocupaban la cima de la pirámide social y los cargos políticos, eclesiásticos y militares más importantes. Criollos, hijos de españoles nacidos en la Nueva España, tenían riqueza y propiedades, pero estaban excluidos de los puestos de mayor poder político y administrativo, lo que generó resentimiento. Mestizos y castas, producto de la mezcla entre diferencias en diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, los europeos indígenas africanos. Conformaban la mayoría de la población y ocupaban roles como artesanos, comerciantes y peones. Su posición social variaba ampliamente. Indígenas constituían la base de la pirámide social y eran la principal fuerza de trabajo.
en la agricultura y en la minería estaban sujetos a leyes específicas y el pago de tributos. Esclavos africanos traídos forzosamente de África para trabajar en las minas, plantaciones y como servicio doméstico ocupaban el escalón social más bajo y carecían de derechos. Es lo que estábamos hablando anteriormente también en otros videos, que siempre ha existido y siempre existió ese tipo de creencias o mentalmente que se utilizaban estas personas para bajos y esclavos. La esclavitud en ese entonces era muy normalizado, por así decirlo, pero hay que saber que la organización social y la organización económica siempre se basó en las personas que les gustaba o que no les gustaba, sino que era algo necesario que ellos necesitaban trabajar para tener o adquirir un salario, para sobrevivir más que nada. Vamos a ver.